Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de mentiras, de cuentos y de farsas, de la mayor mentira que ha sufrido la humanidad a manos de los políticos en los últimos 30 años de historia. Hoy vamos a hablar del cambio climático, del temido calentamiento global, de la farsa ecologista barra socialista, según la cual el mundo entero se enfrenta al apocalipsis, a la más terrible de las extinciones, por culpa de las emisiones de CO2 a la atmósfera que provoca el ser humano a través del transporte, la industria o la energía, entre otras actividades. Todos sabéis de qué estamos hablando, ¿verdad? Esto es lo que la inmensa mayoría de políticos, junto con muchos científicos y periodistas, nos han vendido durante años, que tenemos que reducir las emisiones de CO2, incluso eliminarlas por completo, eso sí, a cualquier precio, para frenar el calentamiento global y de este modo evitar la gran catástrofe, la hecatombe, es lo que se conoce como emergencia climática, y nos lo han vendido hasta en la sopa. Pero resulta que es mentira, es un engaño, un cuento, una farsa que muchos, por desgracia, se han creído a pies juntillas. Vaya. ¿Y quién lo dice? Pues muchos analistas y expertos, solo que no tienen los numerosos y potentes altavoces mediáticos que poseen los gobiernos y activistas que sí defienden la tesis apocalíptica del cambio climático. Pero, y esta es la novedad de hace muy pocos días, la gran novedad, amigos, es que ahora un gran referente internacional también rechaza estas funestas profecías sobre el futuro del mundo. Y esta es la gran noticia, porque nunca hasta ahora nadie de semejante relevancia se había atrevido a afirmar algo similar. Se trata, amigos, de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del planeta, fundador de Microsoft y dedicado desde hace años a la filantropía. ¿Qué ha dicho Bill Gates? ¿Qué puede suponer este cambio de rumbo? ¿Cómo nos puede afectar? Todo esto y mucho más en el programa de hoy, así que si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar, os invito a un evento de gran interés que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre en Madrid y que está relacionado precisamente con el tema que vamos a tratar hoy en el programa. Se trata del primer Foro Internacional sobre Economía, Clima y Energía, un encuentro único para tratar el gran debate de nuestros días, la verdadera realidad del cambio climático y las posibles políticas a aplicar para adaptarse de la mejor forma posible a los retos de nuestro tiempo, sin necesidad, y esto es lo importante, de dañar el crecimiento, la riqueza y la libertad. Es decir, estamos hablando de la antítesis del aberrante ecologismo imperante. Recordad que el ecologismo no es otra cosa que socialismo, solo que maquillado de verde. No hay más. Pues bien, en este foro, como siempre de la mano de los mejores expertos, desmontaremos el apocalipsis climático, abordaremos las negativas consecuencias de las políticas verdes que buscan reducir las emisiones de CO2 a toda costa y aportaremos soluciones eficaces y positivas a muchos de los retos medioambientales que se plantean hoy en día. Una visión muy diferente sobre el cambio climático con expertos de la talla de John Lombard, Michael Schellenberger y John Constable, y también con algunos de los mayores expertos españoles sobre la materia. Recordad, sábado 13 de diciembre en Madrid. Os podéis apuntar y os garantizo que valdrá la pena. Tenéis toda la información en el enlace situado en la descripción del vídeo. Señores, no hay emergencia climática. ¡Aleluya! ¡Milagro! Estamos salvados. El cambio climático no es un problema. La Tierra no va a ser destruida ni el hombre va a desaparecer por culpa del calentamiento global. Esto, que ya veníamos advirtiendo algunos desde hace lustros, acaba de ser reconocido por Bill Gates.
Y semejante cambio de opinión tiene mucha importancia, dado que Gates, además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, también es uno de los más influyentes. Pero, ¿qué ha dicho Gates? Atentos. Este es el titular, el artículo original que ha publicado Gates. Y en él dice 3 cosas muy importantes. 1. Que el cambio climático, siendo un problema, no acabará con el mundo. 2. Que la reducción de emisiones de CO2 no se puede hacer a cualquier precio. Y 3. Que en lugar de centrar todas las políticas en la reducción de emisiones, convendría desviar más recursos a mejorar la calidad de vida de la gente para adaptarse de la mejor forma posible a los efectos del calentamiento global. Es decir, Gates se sitúa ahora en una posición intermedia. Por un lado, rechaza la tesis ecologeta, según la cual nos vamos a extinguir por culpa del aumento de temperatura, así que, por tanto, la única solución es reducir las emisiones de CO2 a cero, cueste lo que cueste, aunque ello dañe el crecimiento económico e incluso acabe generando pobreza y reduzca nuestro nivel de vida. Esta es la tesis que, por desgracia, defienden muchos gobiernos en la actualidad. Pero Gates, por otro lado, también rechaza el negacionismo climático, según el cual el calentamiento no es ningún tipo de problema o directamente no existe. Y además ni siquiera es culpa, ni siquiera sería culpa del hombre y por tanto no hay que hacer absolutamente nada. Gates se queda justo en la mitad, en medio de estas dos posiciones antagónicas. Admite que el cambio climático es un problema, sí, pero no tan grave como se venía diciendo, y que la solución no es únicamente reducir emisiones, reducir las emisiones de CO2 o incluso eliminarlas, sino que la solución consiste más bien en mejorar la vida de la gente para adaptarnos al cambio climático de la mejor forma posible. Así pues, es un cambio muy, pero que muy relevante. Así lo justificaba recientemente en una entrevista. Climate is a super important problem. There's enough innovation here to avoid super bad outcomes. We won't achieve our best goal, the 1.5 or even the 2 degrees. And as we go about trying to minimize that, we have to frame it in terms of overall human welfare, not just everything should be solely for climate. When the climate activists who have been very supportive of what you've done and you've been very supportive of what they've done read this, and if Greta Thunberg is reading this and saying to herself, my goodness, he seems like he is reversing himself, what would you tell her? I'd say, wasn't the goal here to improve human lives? And shouldn't we, in our awareness of how little generosity there is to help, measure, should we get them a measles vaccine or should we do some climate related activity? And if we stop putting all vaccines and that, saved you 0.1 degree, would that be a smart trade-off? That's the kind of question we have to ask. So I'm a climate activist, but I'm also a child survival activist. If you think climate is the only problem and it's apocalyptic, or if you think climate's not a problem at all, my memo will make no sense to you. You'll be like, oh no, it should all be climate. Or you'll be like, why are you even still talking about this climate thing? Why do you invest billions of your money into these companies? The middle position, that climate is super important, but has to be considered in terms of overall human welfare. I didn't pick that position because it's everybody agrees with it. It's, I think, intellectually the right answer. Bill Gates, lo habéis visto, se sitúa en la posición intermedia. No es ni un ecologeta radical que piensa que el mundo se va a destruir por el cambio climático, ni niega la existencia de cambio climático. Se posiciona justo en la mitad. Pero en resumen, importante, quedaos con esta idea.
Gates afirma que el cambio climático no va a causar el fin del mundo. No habrá apocalipsis. La emergencia climática, por lo tanto, no existe. Es un cuento, una farsa, una mentira, insisto, una colosal mentira que nos han vendido durante años. Se ha exagerado mucho. Esto es lo que dice Bill Gates. En concreto, en su artículo afirma, de forma literal, que, abro comillas, la visión apocalíptica sobre el cambio climático es errónea. El cambio climático no representa una amenaza existencial para la humanidad. En el futuro previsible, la gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra. Así que insto, dice Gates, a la COP30. La COP30 se refiere a la conferencia anual sobre el clima que organiza todos los años la ONU. Dice Gates, insto a la COP30 a realizar un giro, atención, estratégico. Y dice Gates, prioricen las cosas que tengan el mayor impacto en el bienestar humano. Es la mejor manera de garantizar que todos tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva sin importar dónde nazcan y sin importar en qué tipo de clima nazcan. Esto es lo que dice Bill Gates en su artículo. Así lo recogían estos días los medios de comunicación en titulares a nivel mundial. Ahí tenéis algunos de estos titulares recopilados por la prensa nacional e internacional, haciéndose eco de este cambio de rumbo, de este giro de 180 grados de Bill Gates, que hasta hace poco sí compraba las tesis alarmistas, apocalípticas de los verdes, de los rojos, de las sandías, que son muy verdes por fuera y muy rojas por dentro, de los ecologetas, en resumen, de los ecologistas, que nos vienen vendiendo el cuento de que el mundo se va a acabar, de que la temperatura está subiendo y que ese aumento de 2-3 grados va a acabar por completo con el planeta, va a arrasar con nosotros y que por lo tanto nos enfrentamos a la extinción del ser humano. Eso es lo que significa emergencia climática. Y así lo celebraba, atención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una de sus cuentas en redes sociales, dice literalmente Donald Trump, nosotros, acabamos de ganar la guerra contra el engaño del cambio climático. Bill Gates finalmente ha admitido que estaba completamente equivocado sobre el tema. Ha necesitado valor para hacerlo y por eso todos le estamos agradecidos. MAGA, Make America Great Again, hacer América grande de nuevo. El cambio de opinión de Gates sobre esta materia es muy importante porque tiene una enorme influencia a nivel político, empresarial y social, y esto puede suponer un punto de inflexión sobre el relato catastrofista que se ha impuesto en los últimos años, de modo que también podrían cambiar muchas de las desastrosas políticas que se han aplicado con este pretexto, usando la excusa del calentamiento. No en vano, recordad que se están gastando billones, con B, de euros, en tratar de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y además las políticas verdes están destrozando la industria, el campo y también nuestros bolsillos, el de todos, el tuyo y el mío, mediante impuestos y prohibiciones absurdas de todo tipo. Estas políticas, las políticas verdes, nos cuestan un ojo de la cara y tienen consecuencias muy graves para nuestro crecimiento y bienestar. Así que sí, todo esto es muy importante porque si cambia el relato, si el cambio climático ya no es un problema, o al menos no es un problema tan grave como nos venían contando, también cambiarán muchas políticas públicas, fiscales y regulatorias. A ver, para empezar, esto no es nuevo. No es la primera vez ni será la última que un grupo de iluminados nos venden el fin del mundo. De hecho, esto es algo habitual a lo largo de la historia. Profecías apocalípticas ha habido y seguirá habiendo muchas. Existen desde que el hombre es hombre y el clima no es una excepción. El problema es que nunca se cumplen. Fijaos, os voy a citar algunos ejemplos tan solo del último siglo. Año 1939. Decían los profetas de entonces: todos los glaciares se están derritiendo rápidamente. Año 1939.
Año 1947. Posibilidad de aumento prodigioso en la superficie del océano con la consiguiente inundación generalizada. Año 1967. Ya es demasiado tarde para que el mundo evite un largo periodo de hambruna. 1970. Los científicos predicen una nueva edad de hielo para el siglo XXI. 1971. El mundo podría estar a tan solo 50 o 60 años de una nueva era de hielo desastrosa. 1972. Tenemos 10 años para detener la catástrofe. 1974. Los satélites espaciales muestran que se acerca rápidamente una nueva edad de hielo. Año 2007. Si no se toman medidas antes del año 2012, será demasiado tarde. Año 2012. Disfrute de la nieve ahora. Para el año 2020 habrá desaparecido. Año 2018. La posibilidad de que quede hielo permanente en el Ártico después del año 2022 es esencialmente nula. Sin embargo, un siglo después de todas estas profecías apocalípticas, de todos estos pronósticos catastróficos, aquí seguimos, amigos. No hay edad de hielo, ni grandes hambrunas, y tampoco han desaparecido los glaciares, ni la Tierra ha sido engullida por los océanos. Nos han vendido un cuento, y muchos se lo han tragado, sin rechistar. Sin embargo, la realidad es la que es. Ni hay emergencia climática, ni hay consenso científico sobre las causas y las consecuencias del calentamiento global. Esa y no otra es la realidad. Los agoreros, por tanto, las Greta Thunberg y demás patulea, Sánchez inclusive, se pueden ir al infierno. Muchos científicos niegan que las emisiones de CO2 sean un problema y que el hombre sea el causante, o al menos el principal causante del calentamiento global. De hecho, muchos expertos también afirman incluso que ni siquiera la subida de temperatura sería un problema. No por casualidad, hasta hace bien poco se llamaba óptimos climáticos a los periodos cálidos que ha registrado la Tierra a lo largo de toda su historia. Así pues, son muchos los estudios que niegan la existencia de un apocalipsis climático, entre otras cosas porque el clima es cambiante por naturaleza. Ha habido muchos periodos de más calor y más frío a nivel global desde que el hombre es hombre, y aquí estamos, mejor que nunca, ya que nunca hemos sido tantos y nunca hemos vivido mejor que hoy, a pesar de todas las dificultades. El clima de la Tierra ha variado desde que existe el planeta, con fases frías y fases cálidas. La pequeña edad de hielo, por ejemplo, terminó en el año 1850, hace apenas un siglo y medio. Por lo tanto, nos sorprende que ahora estemos experimentando un periodo de calentamiento. Además, el mundo se ha calentado menos de lo previsto por la ONU. El CO2 no es un gas contaminante, de hecho es esencial para la vida en la Tierra. El CO2 adicional en el aire promueve el crecimiento de la biomasa y es bueno para la agricultura, ya que aumenta su rendimiento. No hay evidencia estadística de que el calentamiento agrave o haga más frecuentes huracanes, inundaciones, sequías o desastres similares. Sin embargo, sí existe una amplia evidencia científica de que las políticas destinadas a mitigar las emisiones de CO2 son ineficaces, dañinas y sobre todo muy, pero que muy costosas. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Muy bien, y si no hay emergencia climática y ni siquiera existe un amplio consenso científico sobre las causas y consecuencias del calentamiento, entonces, amigos, esto significa dos cosas muy importantes. Uno, que no hay motivo para el pánico y la alarma. Y dos, que deberíamos abandonar por completo las ruinosas, absurdas e ineficaces políticas destinadas a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para centrarnos única y exclusivamente en cómo mejorar la vida de la gente, es decir, en cómo generar riqueza, cuanta más mejor. ¿Para qué?
para adaptarnos de la mejor forma posible al cambio climático, a este y a los que vengan en el futuro. Esta es la clave y eso es lo que ha venido a decir Bill Gates ahora. Hay que adaptarse y para eso hay que crear riqueza, hay que crecer, ya que es lo que nos va a posibilitar contar con los recursos necesarios para minimizar los posibles riesgos del calentamiento global, con innovación, tecnología e infinidad de recursos para mitigar, si es necesario, sus posibles consecuencias negativas, si es que las hay. Esto, amigos, es lo inteligente, es lo racional, pero está visto que estamos gobernados por gilipollas. Así que no cantemos victoria de momento, especialmente en el caso de Europa, ya que hasta la fecha hemos comprado las tesis apocalípticas de los ecologetas, de los ecologistas, de los socialistas y el resultado está siendo, por desgracia, catastrófico. Nos estamos pegando un tiro en el pie, fijaos. La política de emisiones cero no solo es imposible, sino que es carísima. Encarece el transporte, la producción y la energía. Y el resultado de semejante disparate es la pobreza, el estancamiento económico y pobreza. Porque, y esto es importante, sin energía barata no hay crecimiento económico posible. Aquí lo veis en este gráfico. Aquí veis un gráfico que representa la vinculación entre pobreza, riqueza y consumo de energía. Aquí se observa cómo no hay ni un solo país rico en el mundo sin electricidad fiable y abundante. Los países ricos son los que están al final de la línea, en la parte superior derecha del gráfico. Son los países que están en verde. Bueno, esos países son los más ricos, pero también son los países que no por casualidad tienen energía abundante, fiable, estable y sobre todo barata, muy barata. No los hay. No hay país rico sin energía barata. Y para eso, para generar riqueza, se necesita energía abundante y a bajo precio. Para ser rico se necesita energía abundante y barata. Y el ecologismo, el socialismo, la basura ecologeta, lo único que hace es encarecer la energía con la excusa del calentamiento global. Fijaos en este otro gráfico. Europa ha reducido sus emisiones de CO2. Sí, muy bien, pero ¿ha servido de algo? La respuesta es no. Ese esfuerzo ha sido absurdo, entre otras cosas porque otras potencias como China emiten mucho más CO2 a la atmósfera. Y, sobre todo, ¿a qué precio? Lo que muchos no saben es que la energía que pagamos en Europa es hasta 2 o 3 veces más cara que en China o Estados Unidos. Y eso explica, en gran parte, nuestro declive económico. En el año 2008 Europa tenía el mismo PIB que Estados Unidos. Hoy, sin embargo, 17 años después, los americanos son un 50% más ricos que nosotros. Fijaos, por ejemplo, en la producción de coches. Aquí lo veis en este gráfico. Mientras China ha disparado la producción hasta el 40% del total de la producción global en materia de automóviles, la industria europea se muere. Y se muere porque la hemos matado nosotros, porque Europa y sus gobiernos han decidido suicidarse económicamente bajo la absurda promesa de salvar el planeta. Así explica el secretario de Energía de Estados Unidos el impacto y las consecuencias de la transición energética en Occidente. The world has spent about $5 trillion in the last 20 years on wind, solar, batteries, and grid that enable the connection of wind and solar to our grid. $5 trillion. It provided last year, 2024, 2.6% of total global energy, all the way up to 3.0% in the United States. Very tiny amount of energy for trillions of dollars. And to come back to the China comment, what's been the main demand for energy has grown much faster than that. It hasn't even been it's only been a small slice of the incremental demand for energy. It hasn't displaced any existing demand for energy. But here's been the impact of that. The early movers, Denmark, Germany, United Kingdom. What's been the result of that? Germany spent $500 billion themselves in their own country
for their Energiewende, their energy revolution. They went from 79% of their energy from hydrocarbons in the German economy, 79% to somewhere between 74 and 75%. 4 or 5 points of reduction, like that would be centuries more for even Germany to get to zero. They tripled their price of electricity while doubling the capacity of their electricity and producing 20% less electricity. $500 billion, 20% less electricity at triple the cost. So what was the result of that? German voters are angry, German people are angry, and industry has left Germany. You can't afford to make energy-intensive stuff. Germany was an industrial powerhouse. And where did all that stuff go? To China. China's been a huge winner. When the United Kingdom shuts down their steel industry and their plastic industry and their auto industry, where does that industry go? A tiny bit of it goes to the US, the majority of it goes to China. So that this sort of rush to net zero, it's been a home run for China. It's been horrible for people in wealthy nations that have seen their electricity prices rise and their jobs go overseas. If you're in Africa, or at that African forum we was at yesterday, infuriating. They thought colonialism was dead. You know, they tried to build a coal power plant in Mombasa in Kenya, a country that desperately needs more electricity. No one would touch it with a 10-foot pole or fund it. So to me, we've been immoral to people in low-income nations. We've been immoral to people that are low income in our own countries. But the huge winner has been China. We've shipped our energy-intensive industry to China because guess what? China says whatever it wants. China built 100 coal plants last year and has 100 under construction right now. 100 gigawatts of coal plants under construction, brought on last year, 100 more under construction right now. So it doesn't matter what China says about climate policy. They're growing their electricity, they're building their industrial might, and they're saying, please keep sending us your industry. The race to net zero brings us industry, please keep sending it. The world... Política net cero. Fijaos en lo que dice el secretario de Energía de Estados Unidos, un auténtico experto en la materia. Las políticas de emisiones cero, las políticas verdes, para que nos entendamos, las políticas ecologetas que buscan reducir las emisiones de CO2 o directamente eliminarlas, como con políticas absurdas como prohibir la circulación de coches de gasolina o destruir las centrales térmicas, las centrales de carbón, utilizar menos combustibles fósiles, menos hidrocarburos, electrificar la economía, apostar por las energías renovables. Todas esas políticas, las mayores restricciones al campo, a nuestra agricultura, a nuestra ganadería, a nuestra movilidad, encarecer el transporte, aplicar nuevos impuestos al CO2. Todas esas políticas que están orientadas en la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, que está aplicando de forma religiosa cual secta la Unión Europea y también algunos gobiernos con especial incidencia, como es el caso de España, persiguen esto que está comentando el secretario de Energía estadounidense. Acabar con las emisiones de CO2. ¿Pero a qué coste? El coste es energía mucho más cara, menos competitividad y, por lo tanto, menos generación de riqueza y más estancamiento económico, en definitiva, más pobreza, menos crecimiento. ¿Y en qué se traduce eso? Energía más cara, más estancamiento, menos riqueza. Se traduce en que nuestro nivel de vida se reduce. ¿Y quién sale beneficiado? ¿A dónde se van esas industrias? ¿A dónde se va la fabricación de coches? Se van a países como China, donde, a diferencia de Europa, que somos unos ineptos, unos imbéciles, están construyendo más centrales térmicas, más centrales nucleares, más centrales de gas, están quemando carbón e hidrocarburos como si no hubiera un mañana, están apostando por la energía nuclear como si no hubiera un mañana. Y China tiene energía muy abundante, muy estable y muy barata. Los europeos estamos pagando el precio de la luz 3 veces, hasta 3 veces más cara que en China o que en Estados Unidos, al igual que el precio de los combustibles. Nos estamos suicidando económicamente, o mejor dicho, nos están suicidando económicamente, asesinando económicamente nuestros políticos de mierda. Los que están en Bruselas
y los que están aquí, en España, comprando la basura ecologeta que abunda desde hace tantos años en el imaginario colectivo. Entre los partidos políticos, con independencia del color, en la prensa, por supuesto, y también en el ámbito social. Organizaciones de todo tipo, incluso empresas comprando esta basura ideológica. ¿Y total para qué? Para intentar salvar al planeta de un apocalipsis que no existe. Y además, de forma absurda, porque incluso en el caso que no es, que es mentira, incluso en el caso de que la tesis ecologeta fuera correcta, que el gran causante del calentamiento global sea el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera causadas por el hombre, y en caso de que ese calentamiento global nos llevase a la extinción, cosa que, insisto, es mentira, todas estas políticas de emisiones cero, de electrificación de la economía, no servirían de nada. Y esto es lo más trágico de todo. ¿Por qué? ¿Por qué no servirían de nada? Porque de nada sirve que la Unión Europea no emita ni un solo gramo de CO2 a la atmósfera si hay países como China, como Rusia, como muchos países del tercer mundo que están progresando, que se están desarrollando y que, como consecuencia de ese crecimiento, están emitiendo más CO2 a la atmósfera. Primero, que la tesis ecologista es mentira, es falsa, es errónea. No hay emergencia climática, el calentamiento no va a ser catastrófico y sobre el consenso habría mucho que discutir sobre si efectivamente la causa real del calentamiento deriva o no de las emisiones de CO2 que provoca el hombre. Por lo tanto, eso ya está puesto en duda. Pero incluso aunque eso fuera cierto, resulta que no serviría de nada. Y mientras tanto, en Europa, muy verdes, muy ecologetas, muy rojos, sí, pero nos estamos suicidando, nos estamos pegando un tiro en el pie. Y el que está ganando con todo esto son países como China. Curioso, ¿verdad? ¿No será que esto está buscado? Hay grandes potencias como China que tienen un grandísimo interés en apoyar, difundir y financiar las tesis ecologetas para que se acaben implantando en Europa, en Estados Unidos y en Occidente en general. ¿Por qué? Porque así ellos sacan tajada. La cuestión, sea así o no, lo único cierto es que estamos ahogando nuestro crecimiento y destruyendo nuestra riqueza por culpa de un problema que no existe. Y esto es lo más absurdo de todo. No hay emergencia climática, no hay apocalipsis, no se va a acabar el mundo por culpa del calentamiento. Así que, por favor, políticos de España, políticos de Europa, de todos los partidos, me da exactamente igual. Por favor, dejad de hacer el idiota de una puñetera vez. Abandonad las políticas verdes, derogadlas, destruidlas, borradlas del puñetero mapa. Todas, sin excepción. La amenaza no es el cambio climático. La única amenaza real sois vosotros, panda de tuercebotas, de analfabetos. El ecologismo, el socialismo, eso es lo que nos va a llevar de cabeza a la extinción. Quien tenga oídos, que oiga. Quien tenga ojos, que vea. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Recuerda, hazte socio de B1 para apoyar la prensa libre e independiente, díscola y también molesta con el poder político y con los abusos del poder político. También agradecer a nuestro patrocinador, Primor, y a todos vosotros. Recordad, evento organizado por el Instituto Juan de Mariana el próximo sábado 13 de diciembre, donde vamos a tratar muchas de estas cuestiones de las que hemos hablado hoy en el programa, de la mano de los mayores expertos internacionales y nacionales. Recordad, toda la información en el enlace que está colgado en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos, despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.